Mi suegra intentó destruir mi matrimonio hasta que la expuse frente a todos. Hoy les voy a contar la historia de cómo mi suegra intentó arruinar mi matrimonio durante años, cómo manipuló a toda la familia contra mí, y cómo finalmente la desenmascaré frente a todos en la cena de Navidad. Esta es una historia de paciencia, estrategia y justicia familiar. Quédate hasta el final porque lo que pasó esa noche navideña fue épico. Conocí a Laura hace 8 años. Teníamos 25 años y nos conocimos en el trabajo. Ella era diseñadora gráfica, yo era programador. Nos enamoramos casi inmediatamente. Era inteligente, divertida, hermosa y lo mejor de todo, me entendía. Después de 2 años de noviazgo, le propuse matrimonio. Dijo que sí sin dudarlo. Todo era perfecto, excepto por un pequeño detalle, su madre, Patricia. La primera vez que conocí a Patricia fue 6 meses después de empezar a salir con Laura. Fuimos a cenar a su casa, una mansión enorme en las afueras de la ciudad. El padre de Laura, don Ernesto, era dueño de varias concesionarias de autos. Tenían dinero, mucho dinero. Yo venía de una familia de clase media. Mis padres eran maestros. Vivíamos bien, pero no teníamos mansiones ni autos del año. Desde el momento en que entré a esa casa, Patricia me miró como si hubiera pisado algo desagradable. Me saludó con una sonrisa falsa, me dio la mano como si estuviera tocando basura, y durante toda la cena hizo comentarios pasivo-agresivos sobre mi trabajo, mi ropa, mi familia. Así que eres programador, dijo con ese tono condescendiente. Qué interesante. Supongo que es un trabajo estable, aunque no muy emocionante. No como tener un negocio propio como Ernesto. Laura intentaba defenderme, pero Patricia era experta en hacerlo de forma que pareciera que solo estaba siendo curiosa. Después de esa cena, Laura me pidió disculpas. Me dijo que su madre era así con todos, que no lo tomara personal. Yo le creí. Error. Durante los siguientes meses, Patricia hizo todo lo posible por separarnos. Le presentaba a Laura hijos de sus amigas ricas. Conoce a Sebastián, el hijo de mi amiga Marta. Es abogado y acaba de abrir su propio despacho. Este es Alejandro. Heredó la empresa de importaciones de su padre. Siempre mi presencia, siempre con esa sonrisa falsa. Laura me aseguraba que no le interesaba ninguno de esos tipos. Que me amaba a mí. Y le creí porque era verdad. Pero Patricia no se rendía. Cuando Laura y yo decidimos casarnos, pensé que Patricia finalmente aceptaría la situación. Me equivoqué completamente. Se puso peor. Patricia intentó convencer a Laura de cancelar la boda. Le decía que yo solo quería su dinero, que me estaba casando con ella por interés, que iba a arrepentirse. Laura me contaba todo llorando, pero se mantenía firme. Nos íbamos a casar con o sin la bendición de su madre. Don Ernesto, por otro lado, era diferente. Él me caía bien y yo le caía bien a él. Era un hombre práctico, trabajador, que había construido su imperio desde cero. Me respetaba porque trabajaba duro. Patricia, en cambio, había nacido en una familia adinerada y se casó con Ernesto cuando él ya estaba empezando a tener éxito. Nunca trabajó un día en su vida. Nos casamos hace 5 años. Fue una boda hermosa a pesar de que Patricia intentó sabotearla hasta el último momento. Cambió el menú que habíamos elegido sin decirnos, invitó a gente que no conocíamos, y durante su discurso en la recepción, habló más de lo maravillosa que era su hija que de felicitarnos como pareja. Después de la boda, pensé que Patricia se calmaría. Al contrario, se volvió más astuta y peligrosa. Laura y yo compramos una casa pequeña pero bonita. Patricia odiaba esa casa. Cada vez que venía, hacía comentarios. ¡Qué acogedora!, decía con ese tono que significaba lo contrario. Es tan compacta. No como la casa donde creciste, Laura, pero supongo que es lo que pueden pagar. Empezó a invitar a Laura a almuerzos de chicas donde solo hablaba mal de mí. Le decía que yo no ganaba suficiente dinero, que Laura merecía mejor, que sus amigas tenían yernos exitosos con casas grandes y autos lujosos. Laura llegaba a casa molesta, pero siempre me defendía. Pero podía ver que las palabras de su madre la afectaban. Luego Patricia empezó con las emergencias. Llamaba a Laura llorando diciendo que se sentía mal, que necesitaba que fuera inmediatamente. Laura salía corriendo, yo iba con ella, y cuando llegábamos, Patricia estaba perfectamente bien. Me siento mejor ahora que estás aquí, hija. Y luego me miraba con esa sonrisa venenosa. Esto pasaba 2 o 3 veces por semana. Nuestras citas arruinadas, nuestros planes cancelados, todo por las emergencias de Patricia. Pero lo peor vino cuando Laura quedó embarazada. Fue el momento más feliz de nuestras vidas. Íbamos a tener una niña.
Estábamos emocionados. Hasta que Patricia se enteró. En lugar de felicitarnos, Patricia entró en pánico. Porque un bebé significaba que Laura y yo estaríamos más unidos que nunca. Así que cambió de estrategia. En lugar de atacarme directamente, empezó a jugar a la suegra perfecta. Se ofreció a ayudarnos con todo. Nos compró muebles para el cuarto del bebé sin preguntarnos. Nos llevó ropa de bebé que ella eligió. Contrató a una decoradora para ayudarnos a preparar la casa. Todo sin pedirnos permiso. Laura estaba feliz de que finalmente su madre nos estuviera apoyando. Yo estaba desconfiado. Y tenía razón. Patricia empezó a hacer comentarios sobre cómo criar a la bebé. Cuando Laura era pequeña, yo hacía esto y aquello. Siempre dejando claro que ella sabía mejor que nosotros. Y luego empezó con lo peor. Le decía a Laura que cuando naciera la bebé, ella se mudaría con nosotros durante los primeros meses para ayudar. Le dije a Laura que no. Que apreciábamos la ayuda, pero que queríamos ese tiempo solos como familia. Patricia se enteró y montó un drama. Lloró, gritó, dijo que yo estaba alejando a Laura de ella, que era un mal esposo, que solo quería aislarla de su familia. Don Ernesto, para mi sorpresa, me apoyó. Le dijo a Patricia que exageraba, que era normal que una pareja joven quisiera espacio. Pero Patricia no escuchó. Nuestra hija nació y fue el día más feliz de mi vida. Camila era perfecta. Pero desde el día 1, Patricia intentó tomar control. Iba a nuestra casa todos los días sin avisar. Cargaba a Camila sin pedir permiso. Le daba consejos no solicitados sobre todo. Y lo peor, empezó a decirle a Laura que yo no estaba ayudando lo suficiente, que era un mal padre, que ella debería venirse a vivir con ellos temporalmente. Laura estaba exhausta por el posparto y vulnerable. Y Patricia lo sabía. Empezó a manipularla más que nunca. Me di cuenta de que Laura empezaba a dudar de mí. Empezó a pedirme que hiciera cosas de formas específicas porque mi mamá dice que así es mejor. Empezó a llamar a Patricia antes que a mí cuando tenía dudas sobre Camila. Intenté hablar con Laura al respecto, pero Patricia siempre encontraba la forma de hacerse la víctima. Solo quiero ayudar a mi hija. ¿Por qué él tiene tanto problema con eso? ¿Qué está escondiendo? Las cosas empeoraron cuando Camila cumplió 6 meses. Patricia empezó a organizar fiestas familiares y olvidaba invitarme. O me invitaba pero cambiaba la hora sin decirme. Así que llegaba tarde y parecía el malo frente a toda la familia. También empezó a hacer comentarios sobre mi frente a otros familiares. Pobre Laura, tiene que trabajar y cuidar a la bebé prácticamente sola. Su esposo está siempre tan ocupado con su trabajo. Cuando la realidad era que yo hacía todo lo posible por ayudar, pero mi trabajo requería que a veces trabajara hasta tarde. La familia empezó a verme diferente. Los hermanos de Laura, que antes eran amigables conmigo, empezaron a tratarme con frialdad. Los tíos y primos dejaron de hablarme en reuniones. Patricia había envenenado a todos contra mí con sus mentiras. Y entonces vino el momento que casi destruye mi matrimonio. Patricia le dijo a Laura que me había visto en un restaurante con otra mujer. Dijo que estábamos muy cariñosos, que yo le tomaba la mano, que reíamos juntos. Que claramente la estaba engañando. Laura me confrontó llorando. Yo estaba en shock. Le expliqué que ese día había tenido un almuerzo de trabajo con mi jefa y 2 compañeros más. Le mostré los correos de la reunión, le di los nombres de todos los presentes. Pero el daño estaba hecho. Laura empezaba a dudar de mí. Fue en ese momento cuando decidí que era suficiente. Patricia había cruzado la línea. Ya no solo estaba tratando de controlar nuestras vidas, ahora estaba activamente tratando de destruir mi matrimonio. Y yo no iba a permitirlo. Empecé a documentar todo. Cada llamada de emergencia falsa, cada comentario venenoso, cada mentira que decía sobre mí. Grababa conversaciones donde hablaba mal de mí cuando pensaba que no estaba escuchando. Guardaba mensajes de texto donde manipulaba a Laura. Todo. Pero sabía que necesitaba más. Necesitaba algo que la desenmascarara completamente frente a toda la familia. Algo irrefutable. Y entonces llegó la oportunidad perfecta, la cena de Navidad. Patricia insistió en que la cena fuera en su casa como siempre. Toda la familia estaría ahí, los hermanos de Laura, los tíos, los primos, don Ernesto, todos. Era la reunión familiar más importante del año. 2 semanas antes de Navidad, Patricia llamó a Laura. Yo estaba en la habitación y puse el teléfono en altavoz sin que Patricia supiera. En esa llamada, Patricia le dijo a Laura que había escuchado de una amiga que me habían visto saliendo de un motel con una mujer. Que tenía pruebas. Que finalmente podría demostrarle a Laura que yo no valía la pena. Era mentira. Completamente inventado. Pero Patricia sonaba tan convincente que Laura empezó a llorar.
Le rogó a su madre que le mostrara las pruebas. Patricia dijo que las tendría para Navidad, que las mostraría frente a toda la familia para que todos vieran qué clase de hombre era yo. Esa conversación la grabé completa. Y ahí supe qué hacer. Durante las siguientes 2 semanas, contraté a un investigador privado. No para investigarme a mí, sino para investigar a Patricia. Quería saber todo sobre ella. Su rutina, sus amistades, sus secretos. Y el investigador encontró algo interesante. Patricia tenía un novio. Sí, estaba casada con don Ernesto desde hacía 30 años, pero tenía un amante desde hacía 5. Un tipo 10 años menor que ella, instructor de tenis en el club donde ella iba. Se veían 2 veces por semana en un apartamento que Patricia rentaba con dinero que sacaba de las cuentas conjuntas con Ernesto. El investigador me dio fotos, vídeos, extractos bancarios, todo. Patricia, la mujer que me acusaba de infiel, que se hacía la madre perfecta y esposa devota, era una mentirosa y tramposa. Llegó la Navidad. Todos estaban reunidos en la casa de Patricia. La cena fue tensa. Patricia me lanzaba miradas envenenadas. Laura estaba callada, claramente esperando que su madre cumpliera su promesa de exponer mi supuesta infidelidad. Después de la cena, Patricia pidió atención. Familia, hay algo que deben saber sobre el esposo de mi hija. Todos se quedaron en silencio. Laura me miraba con lágrimas en los ojos. Yo me mantuve calmado. Patricia empezó su show. Dijo que había investigado, que tenía fuentes confiables, que yo era un mujeriego, que engañaba a Laura, que era una vergüenza para la familia. No mostró ninguna prueba porque no existían, pero su actuación fue convincente. Algunos familiares empezaron a murmurar. Cuando terminó, me paré. ¿Terminaste, Patricia? Ella me miró triunfante. Sí, terminé. Y espero que Laura finalmente vea quién eres realmente. Saqué mi laptop. Bueno, ya que estamos exponiendo secretos frente a la familia, déjame mostrarte algo. Conecté la laptop al televisor de la sala. La cara de Patricia cambió de triunfo a pánico en segundos. ¿Qué crees que estás haciendo? Mostrando la verdad, dije. Reproduje las grabaciones. Primero, la llamada donde Patricia le mentía a Laura sobre haberme visto en un motel. Luego, conversaciones donde hablaba mal de mí a espaldas mías. La familia escuchaba en silencio. Luego vinieron las fotos. Patricia con su instructor de tenis. Entrando al apartamento. Besándose. Los extractos bancarios mostrando los pagos del apartamento secreto con dinero de las cuentas conjuntas con don Ernesto. El silencio era absoluto. Don Ernesto estaba pálido, mirando las fotos sin poder creer lo que veía. Patricia intentó hablar pero no le salían las palabras. Durante 5 años, dije, mi voz tranquila pero firme, has intentado destruir mi matrimonio. Has mentido sobre mí. Has manipulado a tu hija. Has envenenado a esta familia contra mí. Todo mientras engañabas a tu esposo y robabas su dinero para mantener a tu amante. Patricia empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de rabia y vergüenza. Intentó decir que las fotos eran falsas, que yo las había inventado. Pero el investigador privado me había dado suficiente evidencia irrefutable. Don Ernesto se levantó sin decir palabra y salió de la casa. Los hermanos de Laura estaban en shock. Laura me miraba sin poder creer lo que acababa de ver. Tú, Patricia me señaló con el dedo tembloroso, tú arruinaste esta familia. No, respondí. Tú lo hiciste. Yo solo me aseguré de que todos vieran la verdad. La familia empezó a salir de la casa. Algunos se disculparon conmigo al salir. Los hermanos de Laura me dieron la mano. Don Ernesto me llamó al día siguiente para agradecerme por abrirle los ojos. Patricia quedó completamente expuesta. Don Ernesto inició el divorcio inmediatamente. La familia le dio la espalda. Sus amigas del club se enteraron y la excluyeron. Perdió todo, su matrimonio, su reputación, su posición social. Laura y yo tuvimos una conversación larga y difícil. Lloró mucho. Se disculpó por haber dudado de mí, por haber dejado que su madre la manipulara. Le dije que la entendía, que Patricia era experta en manipulación. Lo importante era que ahora sabíamos la verdad. Pasaron meses. Laura cortó contacto con su madre. Patricia intentó llamarla miles de veces, pero Laura no respondía. Finalmente, Patricia mandó una carta larga pidiendo perdón. Laura la leyó, lloró, pero no respondió. Dijo que algún día tal vez podría perdonarla, pero que necesitaba tiempo. Don Ernesto se volvió más cercano a nosotros. Se divorció de Patricia y ella tuvo que mudarse a un apartamento mucho más pequeño. Perdió la mansión, los autos, el estilo de vida lujoso.
Su amante la dejó cuando se enteró de que ya no tenía dinero. Hoy, 2 años después de esa Navidad, mi matrimonio es más fuerte que nunca. Laura y yo vamos a terapia y hemos trabajado en reconstruir la confianza. Camila tiene 3 años y es lo más hermoso del mundo. Don Ernesto es un abuelo presente y amoroso. Patricia vive sola. Trabaja por primera vez en su vida en una boutique porque el dinero del divorcio no le alcanza para mantener su antiguo estilo de vida. La familia no le habla. Sus amigas la abandonaron. Está completamente aislada. A veces me siento mal por ella. Pero luego recuerdo todos los años de manipulación, las mentiras, los intentos de destruir mi matrimonio. Y recuerdo que ella se cavó su propia tumba. Esta historia me enseñó algo. La paciencia y la verdad siempre ganan. Patricia creyó que podía controlar todo con mentiras y manipulación. Pero las mentiras tienen patas cortas. La verdad siempre sale a la luz. También aprendí que el karma es real. Patricia pasó años tratando de hacerme ver como el malo. Al final, ella fue expuesta como la villana que siempre fue. No busqué venganza por venganza. Busqué justicia. Busqué proteger mi matrimonio y mi familia. Y lo logré. Si tienes una suegra tóxica o alguien en tu familia que está tratando de destruir tu relación, documenta todo. Ten paciencia. Espera el momento correcto. Y cuando llegue, muestra la verdad. Porque la verdad es el arma más poderosa que tienes. Gracias por escuchar mi historia. Si has tenido problemas con suegras del infierno o familiares manipuladores, déjame un comentario. Me encantaría saber que no estoy solo en esto. Y si te gustó esta historia de justicia familiar, dale like al vídeo. Y oye, si quieres más historias reales de karma, venganza y justicia familiar, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí compartimos historias sin filtro de personas que decidieron no quedarse calladas frente al abuso. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la verdad siempre gana, aunque tome tiempo.